A los 18 años me mudé con un tipo 9 años mayor que conocí por internet. 7 años después, descubrí que me rastreaba el teléfono. Almohadilla-corregido, me fui. Pero él no sabía lo que vendría después. Me fui en silencio. Sin nota. Sin explicación. 7 años juntos, y simplemente desaparecí. Pero lo que Dave no sabía era que mi partida iba a desencadenar algo que lo perseguiría durante años. Algo que no podía escapar. Algo que, cuando finalmente explotó, lo destrozó completamente. Déjame llevarte al principio, porque entender cómo llegué hasta acá es todo. Tenía 18 años. Recién egresada de la secundaria, y ahí fue cuando lo conocí por internet, lo vamos a llamar Dave. Él tenía 27. 9 años más que yo. Pensé que eso era sofisticado. Creí que mayor edad significaba madurez, estabilidad, algo digno de admirar. Empezamos a hablar en febrero. Para abril, ya me había mudado con él. A 1 hora de mis padres. A una ciudad nueva. A una relación nueva. Todo avanzó a la velocidad de la luz, y honestamente, me estaba ahogando. Pero Dave decía que iba a cuidarme. Decía que me quería con él. Y le creí. Los primeros años fueron un caos. Peleábamos constantemente. Él me engañaba. Yo intentaba aprender a ser adulta en una ciudad donde no conocía a nadie más que a él. Y lo peor, mis padres estaban a 1 hora, pero sentía que estaban en otro planeta. De alguna manera, con el tiempo, esa distancia se hizo permanente. Dave me había convencido de que los cortara. No de forma explícita, fue más sutil que eso. Era simplemente más fácil no llamar. Más fácil no visitarlos. Eventualmente, simplemente dejaron de estar en mi vida. Pero con los años, empecé a crecer. Me volví mejor en mi trabajo. El sueldo aumentaba. Me hice amigos. Amigos de verdad, gente fuera de Dave. Conseguí mi propio auto. Tenía independencia. Tenía dinero mío. Y ahí fue cuando todo cambió. En el momento en que dejé de depender de él, Dave cambió también. Él no quería que tuviera esa libertad. Empezó a rastrear dónde iba. Necesitaba saber con quién estaba, hasta los nombres y detalles. Pasaba de estar dulce y cariñoso un momento a ser completamente hostil al siguiente. Controlador. Esa es la palabra. Y luego, pasó algo. Estábamos peleando porque intentaba engañarme de nuevo. Y se desconectó completamente. No solo perdió el control, se vino abajo totalmente. Él dice que fue un episodio de salud mental. Pero la realidad es que casi nos daña críticamente a los dos. Y después de ese momento, le tenía miedo. Genuinamente, miedo físico. Fue ahí cuando algo hizo clic. Esto no es amor. Esto es una trampa, y necesito salir. Así que empecé a planificar. Silenciosamente. Con cuidado. Encontré un departamento en una ciudad nueva. Conseguí un trabajo nuevo. Tenía amigos listos para ayudarme a mudarme. Todo estaba en su lugar. Iba a recoger mis llaves el sábado y decirle que se acabó. Pero estaba paralizada por la culpa. Él había sido tan dulce últimamente. Tan sentimental. 7 años juntos. Es mucho tiempo. Parte de mí sentía que le debía una explicación. Algún tipo de cierre. Publiqué sobre esto en internet, honestamente solo buscando que me confirmaran que no era una mala persona. Y las respuestas que recibí, lo cambiaron todo. Alguien señaló algo que nunca había dicho en voz alta. Él te groom. Te aisló de tus padres cuando eras adolescente. Grooming. Esa palabra se quedó ahí flotando. Nunca lo había visto de esa forma. Pero cuando realmente lo pensé, Dave me conoció por internet cuando tenía 17. Él dice que no sabía mi edad al principio.
Pero no comenzó a escribirme hasta después de cumplir 18. Justo después. Eso no fue casualidad. Eso fue calculado. Otro comentario me hizo una pregunta que destrozó todo. ¿Saldrías con alguien de 18 años ahora que tienes 25? Y la respuesta fue un rotundo no. Tengo 25 ahora, mirando atrás a quien era a los 18, y la diferencia se siente enorme. Era una chica intentando aprender a ser adulta. Y él me eligió porque era maleable. Porque podía moldearme. Porque podía hacerme en lo que quisiera. El comentario también preguntó si alguna vez había sido violento. Y sí. Durante ese episodio, cuando tuvo su crisis de salud mental, fue violento. No quería entrar en detalles, pero fue lo suficientemente grave como para aterrarme desde entonces. Y luego me hizo la pregunta que cambió todo: ¿por qué estás protegiendo a alguien que te hizo daño? Eso me golpeó como un camión. No estaba siendo noble intentando darle cierre. Estaba siendo manipulada por 7 años de condicionamiento. Así que tomé una decisión. No iba a decirle en persona. No iba a sentarme a tener una gran conversación emocional. Llegó el sábado. Recogí mis llaves. Entré al departamento. Miré alrededor una última vez. Y me fui. Sin nota. Sin explicación. Nada. El alivio fue inmediato. Era como haber estado respirando bajo el agua toda mi vida y de repente romper la superficie. Durante los primeros meses, tenía miedo de que me encontrara. Había cambiado mi número. Me había mudado a otra ciudad. Había cortado amigos en común. Pero había silencio total. Nada. Parte de mí se preguntaba si simplemente se había movido adelante. Como si fuera tan fácil de reemplazar. Luego, como 6 meses después, recibí un mensaje de una amiga que había perdido contacto durante mi tiempo con Dave. Llamémosla Sarah. Me había encontrado en redes sociales y quería ponernos al día. Fuimos por café. Y ahí fue cuando me dijo algo que me heló la sangre. No te lo vas a creer, dijo Sarah. Pero me encontré con alguien con quien Dave salió antes que tú. Se llamaba Lisa. Y me contó que te hizo exactamente lo mismo. Se me cayó el estómago. ¿Qué quieres decir con lo mismo? Todo, dijo Sarah. La conoció por internet cuando acababa de ser mayor de edad. La aisló de su familia. Se volvió controlador. Violento. Estuvo con él 5 años antes de poder escapar. Y cuando intentó irse, él completamente se descontroló. Destruyó su departamento, amenazó con matarse, todo el paquete. Me sentí enferma. Pero había más. Acá viene lo loco, continuó Sarah. Después de que te fuiste, Dave aparentemente tuvo un colapso total. Público. Le estaba escribiendo mensajes, preguntando si sabía dónde estabas. Se presentó en su trabajo. Varias veces. Amenazaba con arreglarlo conmigo si ella no lo ayudaba a encontrarte. Ella tuvo que conseguir una orden de restricción en su contra. Una orden de restricción. El hombre que me aterraba ahora estaba aterrando a alguien más. Y aparentemente, llevaba años haciendo esto. Pero entonces Sarah me preguntó, ¿estarías dispuesta a presentar un reporte? Lisa tiene un diario. Todo documentado. Fechas, horas, incidentes de violencia. Pero si hay otra víctima con un relato similar. No lo pensé. Sí. Quiero presentar un reporte. Fue así de simple. Un reporte. Mis hechos. Mi historia. Mi documentación de lo que pasó. Lo que pasó después fue lo que cambió todo. Cuando fui a la estación de policía, descubrí que Lisa había sido minuciosa. Tenía un diario de 5 años completo. Incidentes descritos con precisión. Y cuando la policía vio mi relato, 7 años, patrones idénticos, mismo modus operandi, algo hizo clic para ellos también.
No era un problema aislado. Era un patrón. 2 mujeres. Historias que encajaban perfectamente. Controladores, aislamiento, violencia, intentos obsesivos de contacto después de la ruptura. Dave no había cambiado. Había escalado. La policía comenzó a investigar de verdad. Y de repente, una tercera mujer salió a la luz. Había salido con él brevemente antes que yo. Había estado demasiado avergonzada de decir nada. Pero cuando vio que estábamos denunciando, encontró el coraje. Su historia era más corta, pero era igual de clara. 3 mujeres. 3 incidentes separados en el transcurso de una década. El patrón era innegable. Jeff fue arrestado 3 semanas después de mi reporte. Los cargos incluían acoso, violación de una orden de restricción y, porque Lisa había documentado la violencia, agresión. La fiscalía presentó nuestros relatos combinados como evidencia de un patrón de comportamiento predatorio. Lo que sucedió después fue público. Su foto salió en las noticias locales. Su nombre fue vinculado a acusaciones de abuso. Su empleador lo despidió. El departamento que compartíamos no pudo pagarlo solo, así que tuvo que mudarse con sus padres. Pero lo mejor fue esto: cuando su círculo social se enteró, desaparecieron. Amigos que había tenido durante años simplemente lo cortaron. Las personas que lo conocían entendieron quién era realmente. Pasó 6 meses en la cárcel antes del juicio. Fue condenado. La sentencia incluyó tiempo cumplido, libertad condicional, restricciones de dónde podía vivir y trabajar, y terapia obligatoria. Cuando salió, nadie lo estaba esperando. Su reputación estaba destruida. Se mudó 3 horas de distancia, intentando desaparecer. Y aquí está lo que importa: él nunca volvió a contactarme. Nunca intentó encontrarme. Porque sabía exactamente qué pasaría si lo hacía. Sabía que había otras mujeres. Sabía que estábamos vigilando. La culpa que cargué cuando me fui se evaporó completamente. Porque finalmente entendí la verdad: no lo estaba dejando en la estacada. Me estaba negando a ser su próxima víctima. Y al hacer eso, al ser honesta sobre lo que me hizo, ayudé a detenerlo. No fue karma pasivo. No fue justicia que llegó sola. Fue lo que pasó cuando una mujer decidió dejar de proteger al hombre que la lastimó. Y cuando otras mujeres hicieron lo mismo. Esa es la verdadera victoria. Él no vive gratis en mi cabeza. Él está donde debería estar, lejos. Documentado. Conocido. Vigilado. Y nunca volverá a atrapar a alguien como me atrapó a mí.